Hermanos amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta serie de asuntos generales o temas generales de la fe. Y estamos tratando el tema de la obra espiritual, o sea, lo que verdaderamente es una obra espiritual. La meta de la obra espiritual no es otra que impartir vida al espíritu del hombre y edificar ese espíritu que tiene vida. Los pecadores no necesitan un cúmulo de pensamientos bonitos, sino vida, porque no tienen. Los creyentes no necesitan más conocimiento bíblico, sino algo que alimente su vida espiritual, esa vida que ya tienen producto del nuevo nacimiento. Una persona puede ser conmovida, derramar lágrimas, confesar sus pecados, entender las doctrinas, comprender cuán importante y bonito y razonable es el evangelio o la redención, interesarse en la religión, tomar decisiones, arrepentirse, registrarse en la lista de la congregación, leer la escritura, memorizarla, orar, ser avivada, regocijarse y testificar. Sin embargo, tal vez su espíritu aún no haya recibido la vida de Dios y puede estar tan muerta como antes. El alma del hombre puede hacer todas estas cosas sin notar si su espíritu está muerto o vivo. No menospreciamos todo esto, no decimos que hay que menospreciar todo esto, pero sabemos que si el espíritu no es vivificado, esas cosas son solamente las ramas y se secarán cuando salga el sol caliente. Cuando el espíritu es regenerado, cuando el espíritu recibe la vida de Dios, tal vez estén presentes estas expresiones en el alma. Sin embargo, en lo más profundo de nuestro ser, recibimos una nueva vida que nos capacita para conocer a Dios y a Jesucristo, a quien ha enviado. Esta es la vida eterna, según Juan 17:3. Si el Espíritu no ha resucitado para conocer a Dios por medio de la intuición, ninguna obra tendrá resultados espirituales. Tengamos en mente que se puede tener una fe falsa y una regeneración falsa. Muchos confunden comprender con creer. Comprender es solamente entender en la mente que una doctrina es lógica y creíble. Creer en el sentido bíblico es unirnos al objeto de nuestra fe. Creer en que el Señor Jesús murió por nosotros es unirnos a Él en esa muerte. Una persona puede entender la doctrina sin creer en el Señor Jesús. Prestemos atención al hecho de que el hombre no es salvo por medio de sus obras, sino por recibir la vida eterna, la vida increada, al creer en el Hijo de Dios. El hombre necesita creer en el Hijo de Dios. Muchos creen en la doctrina de la redención, pero no creen en el Redentor. Muchos han aceptado la validez de la sangre de Cristo, pero no la han aplicado a la puerta de su corazón. La regeneración también puede ser falsa. La vida de muchos que se llaman cristianos se parece a los que son genuinamente regenerados. Son muy puros, piadosos y están dispuestos a ayudar a otros. Saben orar, leen la escritura con frecuencia, asisten a reuniones y son muy estimados, hasta pueden citar versículos de memoria. Y muchos, ellos se esfuerzan por guiar a otros a que crean en Cristo. Sin embargo, aunque poseen todas estas cosas y dicen que el Señor Jesús es su Salvador, les falta algo básico. No conocen a Dios por medio de la intuición. Pueden haber oído acerca de Dios y hasta hablar con Él, pero no lo conocen personalmente. Y la Escritura es clara, Juan 10:14, también el versículo 16. Y las ovejas mías, dijo el Señor, me conocen y oirán mi voz. Los que no conocen al Señor ni conocen su voz, no son sus ovejas. Ya que la relación entre el hombre y Dios comienza cuando el hombre es regenerado, cuando recibe la vida de Dios y se lleva a cabo en su espíritu, es el lugar donde ocurre donde se origina esta salvación. Allí es donde toda nuestra obra debe centrarse.
Si únicamente buscamos un éxito superficial, externo, y nuestra meta es estimular a las personas para que sean fervientes, tarde o temprano veremos que no hay nada de Dios en nuestra obra. Una vez que conocemos la posición del Espíritu, nuestra obra debe tener un cambio radical. En vez de laborar sin meta, haciendo lo que pensamos que es bueno, debemos tener la meta clara de edificar el espíritu del creyente. Anteriormente hacíamos énfasis en lo natural, pero ahora debemos recalcar las cosas del Espíritu de Dios. El significado de la obra espiritual es simplemente que trabajemos mediante el Espíritu para vivificar el espíritu de los otros. Todas las demás obras no son una obra espiritual genuina. Si descubrimos que nada de lo que tenemos puede dar vida a otros, veremos cuán inútiles somos. Sí, oremos para que el Señor nos enseñe esta gran verdad. Si no confiamos en nosotros mismos ni usamos nada nuestro, veremos en realidad cuán débiles somos y cuánto poder tiene nuestro hombre interior, nuestro nuevo yo y nuestra vida espiritual. Debido a que vivimos continuamente por la vida del alma, no sabemos hasta qué punto se haya debilitado nuestro espíritu. Si deseamos prescindir de toda ayuda de nuestra alma para depender solo del poder del espíritu, nos daremos cuenta de que nuestra condición espiritual es pobre. Cuando nuestro propósito no es que otros entiendan con su mente, ni que simplemente sean conmovidos en su emoción, ni que usen su fuerza de voluntad, sino que su espíritu reciba vida, hallamos que nosotros no podemos darle vida a menos que el Espíritu Santo lo haga a través de nosotros. La Escritura dice, Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si Dios no los engendra, nosotros no podemos engendrarlos. Llegamos a comprender entonces que toda la obra debe ser llevada a cabo por Dios y que nosotros somos vasos vacíos. Dentro de nosotros no hay nada que pueda engendrar a las personas, ni dentro del hombre hay nada que lo pueda engendrar. Solo Dios puede lograrlo al brotar su vida desde nuestro espíritu. Por lo tanto, la obra espiritual no es otra cosa que la obra que Dios mismo efectúa. Lo que no es hecho por Dios no puede considerarse una obra espiritual. Debemos pedirle a Dios que nos revele esto, que nos permita ver el carácter de su gran obra y que veamos que necesitamos su gran poder para llevar a cabo su obra. Entonces veremos que nuestras opiniones son necias y es absurdo confiar en nosotros mismos, ya que nuestras obras son simplemente obras muertas. Aunque muchas veces en su misericordia Dios permite que nuestra obra tenga resultados que van más allá de lo que merecemos, no debemos pensar que podemos continuar haciendo obras de esta índole. Nuestras obras son inútiles y peligrosas. Las obras de Dios no pueden llevarse a cabo en una atmósfera ferviente, ni en un ambiente atractivo, ni con pensamientos románticos, ni imaginaciones poéticas, ni opiniones idealistas, ni sugerencias lógicas, ni persuasiones convincentes, ni por motivar ocasionalmente la voluntad de las personas para que tengan un celo perdurable. Si la obra espiritual se basa en nuestras imaginaciones, y no en la realidad, ningún método producirá resultados. Nuestra obra es verdaderamente espiritual cuando hace que el espíritu del hombre sea regenerado y resucitado y que reciba esa nueva vida, ya que eso solamente puede ser hecho por el poder de Dios, el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Si no comunicamos la vida de Dios, no habrá alabanzas en los cielos. A pesar de que nuestra obra está llena de razonamientos, emociones y palabras que pueden hacer que las personas tomen decisiones, o aún si nuestra obra se opone a los razonamientos, las sensaciones y los estímulos, si ello no procede, si esa obra no procede del Espíritu en el cual mora el Espíritu Santo, esa obra no impartirá vida al hombre. Aunque el falso poder espiritual puede producir resultados similares, no puede hacer que el espíritu adormecido del hombre reciba vida. Se pueden haber logrado muchas cosas,
pero la meta de la obra espiritual no se ha obtenido. Si nuestra meta es impartir vida a otros, debemos usar el poder de Dios. Si utilizamos el poder del alma, fracasaremos. El alma puede estar viva, como dice Génesis 2:7, el hombre se hizo un ser, un alma viviente, pero no puede dar vida. Sí, aunque el alma esté viva, no puede comunicar vida. La Escritura dice, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. El Señor Jesús, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:45, el postrer Adán, quien llegó a ser el Espíritu vivificante, por cuanto derramó su vida o alma hasta la muerte, Isaías 53:12. Aquellos que son canales de la vida del Señor también deben entregar su vida anímica a la muerte y laborar por la vida del Espíritu para que los oyentes puedan ser regenerados. De no ser así, la vida del alma, aunque sea hermosa, no tiene poder para dar luz. Es imposible extraer poder de la vida natural para realizar cualquier obra espiritual. La antigua creación jamás ayudará a la nueva creación. Si recibimos revelación del Espíritu Santo y actuamos mediante su poder, los que nos escuchan reconocerán su condición y permitirán que Dios vivifique sus espíritus. De lo contrario, lo que le enseñamos o predicamos solo llegará a ser un bello ideal que motivará a las personas temporalmente, pero en el futuro nada espiritual sucederá. Quien depende del poder del Espíritu puede usar las mismas palabras, pero éstas llegarán a ser vida en los espíritus de los oyentes. Las palabras de aquel que depende del poder del yo no pasarán de ser ideales humanos. Además, la obra que se hace valiéndose del poder del alma hará que los oyentes exijan siempre esos sentimientos e ideales. Así que buscarán a los que pueden proveerle constantemente esas cosas. Si usted es un ignorante espiritual, pensará que eso es éxito espiritual, ya que ha logrado que muchas personas lo sigan. Pero el que tiene conocimiento espiritual sabe que esas personas no tienen vida en su espíritu, porque su espíritu no ha sido todavía tocado. Esta clase de obra realizada en la esfera religiosa es como la droga, cocaína, el opio, el alcohol para el cuerpo físico. El hombre necesita la vida, no ideales que lo estimulen, no necesita estímulo. Por lo tanto, el creyente no tiene otra responsabilidad que consagrar su espíritu como un vaso de uso para Dios y entregar a la muerte todo lo que sea del yo, del alma. Dios puede usar grandemente a sus hijos como canales de vida para que los pecadores reciban la salvación y para que los santos sean edificados. Sin embargo, muchos bloquean sus propios espíritus o le dan a otros solamente lo que tienen en ellos mismos. Así que la audiencia, sus oyentes, no reciben o reciben solo pensamientos, razonamientos y emociones. Después de un largo sermón, una larga conversación, los oyentes no reciben al Señor Jesús como Salvador para que su espíritu adormecido sea vivificado. Si comprendemos que nuestra meta es colaborar para que el espíritu de otros reciban vida, nosotros mismos debemos tener la debida preparación. Es decir, si perdemos nuestra alma y dependemos de nuestro espíritu, veremos que las palabras que el Señor habla por nuestra boca en realidad se convierten y son espíritu y son vida. Gracias y paz, mis amados. En la próxima entrega continuamos.